Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro último espacio del 2022. A los que nos vienen acompañando ya como todos los jueves a la misma hora, les agradecemos la confianza. Nos encanta verlos aquí reunidos. Ay, creo que no hablo por mí, voy a hablar por Juan, que es mi hermano, mi socio. Disfrutamos muchísimo estos espacios, como saben, siempre los traemos de manera académica. Eh, Hoy con un tema muy interesante, y creo que es un muy buen momento. Usualmente lo hacemos con nuestra vida personal, hacer un resumen de lo que ha venido ocurriendo, lo que ocurrió en el último año, y seguramente nos ponemos como metas y empezamos a hacer la planeación de lo que viene para el año entrante. Eh, para los nuevos, bienvenidos. Si es la primera vez que estás acá, mi nombre es Julio Espina. Siempre me gusta empezar presentándome como persona más que como empresa. Soy colombiano, 21 años en este país, vivo en los Estados Unidos, en Miami particularmente, llegué en el 2001. Casado, tres hijos, casado con colombiana. Seguí mi cultura, digámoslo de esa manera, y un enamorado de la vida. Y hoy me acompaña, como todos los jueves, mi hermano con quien amo compartir este espacio, Juan. Bienvenido nuevamente. Estás en silencio. Hola, ¿qué más, brother? ¿Cómo te ha ido? Estoy Excelente. aquí en diciembre en Medellín, Antioquia. No, no sabes qué maravilla de ciudad esta en diciembre. Qué Estoy pero, envidia, qué envidia. feliz. Contémosle un poquito a la gente quién es Juan Ospina. Familia de empresarios, digamos, crecí en un restaurante desde mi abuelo, creando marca. Finalmente, la generación de mi papá viajó a los Estados Unidos y para mí es muy importante este tema de que la visión de nosotros no es la visión normal de una gente de bienes raíces. Nosotros llegamos como empresarios, nos volvimos inversionistas y finalmente, digamos, nos licenciamos para asesorar a otras personas, pero tenemos tres visiones totalmente diferentes y digamos que el empresario latinoamericano es supremamente recursivo, va muy a la matemática, a los números y pues digamos que eso nos hace tener una visión más estructurada. Como persona, pues divorciado, un poquito contraste. No soy una persona muy de familia, viajo mucho, soy divorciado, tengo dos matrimonios, disfruto mucho la vida. Amo Miami, amo Medellín, amo Orlando, estoy entre las tres ciudades, digamos que aprendiendo mucho del negocio vacacional, aprendiendo de bienes raíces, cada año que pasa, ya son 10 años, yo 20 años, mi hermano, y creo que este negocio cada vez se reinventa y cada vez aprendemos más. Y eso es lo que traemos hoy, Julio, ¿no? Es como un resumen, esta reunión que vamos a tener hoy con ustedes es lo que hacemos a final de año, mirar estadísticas, mirar números, mirar qué viene para el próximo año y esa es la reunión de hoy. De acuerdo. Vamos a hablar un poquito de la agenda de hoy. Vamos a contarles un poco de lo que ocurrió en el año 2022. Vamos a ver qué es lo que nosotros consideramos que se espera para el 2023. Seguramente soportándonos un poco en las estadísticas, en toda la información que nos entrega la Asociación Nacional de Realtors, en la información que nos entrega la Asociación de Real Estate de la Florida. Vamos a traerles lo que consideramos que es un plan de acción para el año 2023, y al final les vamos a abrir un poco un espacio para preguntas. Si de pronto hay preguntas de parte de nuestros amigos, de nuestros clientes o de esas personas que están curiosas o han venido con la curiosidad de si invierten o no en el sur o centro de la Florida, en la Florida en particular. No estamos solos, ahora sí, como grupo inmobiliario, de los 21 años que llevamos en este país, ya son 18 años en el negocio inmobiliario. No somos solamente Juan y yo. Seguramente si estás aquí es porque alguno de nuestro equipo te invitó. Arrancamos, diría, como buenos colombianos, con una empresa, con una visión, con una pasión. Hoy somos más de 100 agentes inmobiliarios en diferentes ciudades del mundo, en particular en Latinoamérica y varias ciudades aquí en los Estados Unidos.
Nuestro propósito, importantísimo, más que ser agentes inmobiliarios, es cuidar de patrimonios, cuidar de familias, cuidar de tus sueños. Eso es a lo que nos dedicamos. Todo ese grupo de personas que ustedes ven en pantalla, todos los días están estudiando el mercado para ver hacia dónde tiene sentido enfocar sus recursos, sus patrimonios. Y nosotros también como personas de familia, pues buscamos inversiones que tengan sentido. Es importantísimo, no es simplemente vender ladrillo, es entender qué es lo que ocurre en la Florida, es entender qué está ocurriendo en el mercado inmobiliario, es entender qué está ocurriendo con la economía y poder separarla, no verla como algo general, como recesión en los Estados Unidos o a nivel global, porque de hecho es a nivel global, sino entender muy bien en diferentes sectores geográficos qué es lo que está ocurriendo para entender por qué la gente está tomando la decisión de invertir en estas ciudades maravillosas que digo yo que somos afortunados que nos haya tocado este momento de la historia, estar en este negocio y poder estar apoyándolos a ustedes en este tema. ¿Cuál es nuestro trabajo? Conseguir vehículos de inversión. Nosotros hacemos toda la intermediación, hemos creado todo un ecosistema donde no solamente los apoyamos con el tema inmobiliario, sino que ya tenemos compañías de renombre que nos acompañan en el tema tributario, en el tema financiero, en el tema migratorio, hay fondos de inversiones y son compañías que hemos venido estudiando y como hacen parte de nuestro equipo, pues nos aseguramos de que son compañías que hagan un buen trabajo, es lo más importante. Nosotros finalmente lo que vendemos es confianza y para vender esa confianza, pues nosotros también tenemos que tener muy claro quiénes son las personas que traemos al equipo y quiénes trabajan con nosotros. Mercado inmobiliario del 2022. Y acá es muy importante como entender las diferentes etapas, por lo menos desde, vamos a ir incluso un poquito prepandemia, a qué es lo que ha venido ocurriendo. Y este cuadrito que nos entrega la Asociación Nacional de Realtors nos lo muestra y nos lo muestra muy, muy claro. Y vamos a ir un poquito, vamos a detenernos un poquito en él para entenderlo. Simplemente para que no lo veamos como simplemente lo que está ocurriendo en el real estate, sino para que veamos qué ocurre con cada factor, con todo lo que empieza a influir en el tema inmobiliario, en el tema de inversión, a nivel general, porque esto no es solamente en Estados Unidos. Seguramente lo que ustedes están viendo acá también está ocurriendo. Si nos estás oyendo en Colombia, si nos estás oyendo en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? Estamos viendo el porcentaje, el cambio el porcentaje de ventas, de número de propiedades vendidas año tras año. Y lo estamos viendo por trimestres. Entonces van a ver que la primera parte del cuadro a la izquierda nos muestra qué estaba ocurriendo pre-COVID y vemos un mercado un poco desacelerado al principio del 2019, empezó a estabilizarse al final de año y para el 2020, antes de arrancar la pandemia, venía ya subiendo el porcentaje de venta de propiedades. ¿Qué pasa en pandemia? Pasemos al segundo cuadro. Llega nuestro amigo el COVID y definitivamente afecta el mercado. Van a ver ustedes un decrecimiento casi de un 30% en las ventas de propiedades en los Estados Unidos. Este cuadro nos habla de los Estados Unidos. Y conforme empezó a pasar el tiempo, si ven ustedes ya simplemente 3-4 meses más adelante, estamos hablando de julio a mitad de año, empieza a haber un incremento. Después de haber bajado un 30%, se estabiliza y empieza a haber un aumento y un aumento muy rápido. Para el mes de julio ya teníamos un 10%, a diferencia de marzo del 2020, y empieza a crecer, nos llega el 2021, se estabiliza un poco, y para mayo del 2021 se dispara el mercado inmobiliario, lo que llaman el real estate boom, en Estados Unidos en general. En Estados Unidos en general. Si se dan cuenta, ha venido fluctuando muchísimo. Y hay muchas razones para esto. No solamente fue el COVID. El COVID trajo una cantidad de cosas que tuvo que hacer el gobierno. Empezaron a entregar, a inyectar dinero, a imprimir billetes, a enviarle a las familias norteamericanas cheques a sus casas y la gente empezó a tener liquidez. Y al mismo tiempo tenían muy pocos gastos porque todos estábamos prácticamente encerrados. Entonces empieza la gente a ahorrar ese dinero y salieron a comprar propiedades. Propiedades que en ese momento estaban mostrando un alza en su precio. Vuelve y se nos regula para mediados del 2021 y ahora
con el tema de la inflación, se disparó la inflación en este país y como todos sabemos, no es solamente aquí, es en todos nuestros países. ¿Y eso qué hizo? Que disminuyera el porcentaje de ventas. Esto es en Estados Unidos en general. Pero ¿qué hizo esto con el precio de las casas? Si nosotros nos vamos a ver el precio promedio de las casas, ya no lo podemos ver a corto plazo. Si nosotros nos venimos desde el 2000, y esta gráfica es interesantísima, ¿por qué? Porque vamos a ver claramente cómo en la burbuja inmobiliaria que hubo entre el 2005 y el 2008 se ve una desaceleración en ventas, una desaceleración en precio de propiedades. Lo ven en pantalla. Pero si ven, siempre la tendencia ha sido alcista. A partir ya del 2012 empieza un incremento en el precio de las propiedades. 2020 hay un incremento elevado, hay un pico, y entre el 2020 y el 2022 ven que en el 2021 hay otro incremento elevado y para el 2022 ya empieza a corregirse un poco el mercado. Esto es, a mí me gusta decir que es de mucha lógica. La gente hoy anda diciendo que los precios en los Estados Unidos han venido bajando. Y a nosotros nos gusta pensar que no ha venido bajando, sino que ha venido corrigiéndose. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que ocurrió con las casas no solamente en Estados Unidos, sino que pasó en todo el planeta? ¿Qué hizo la pandemia? Hizo que la gente saliera a buscar espacio. Entonces, me atrevo a decir que en sus ciudades, desde donde sea que nos estés escuchando, pudieron ustedes notar que la gente salió a buscar casas, la gente salió de sus apartamentos, la gente salió de las ciudades a buscar casas en las afueras. Aquí pasó lo mismo. Y eso hizo que la demanda por estas propiedades trajera un aumento en el precio de las mismas muy, muy acelerado. Estamos hablando que en tan solo un año las propiedades se valorizaron hasta en un 25%. Estamos hablando que pasó lo mismo que pasó con el papel higiénico en la pandemia. Todo el mundo salió a comprar y yo creo que la gente ni siquiera sabía por qué. Nosotros llegábamos con clientes a mostrar propiedades y propiedades que pedían, no lo sé, voy a poner cualquier ejemplo, pedían $400,000 por ella, habían filas de 15, 20 carros para entrar a verlas el mismo día que salían al mercado y cuando tú ya llegabas a ver la propiedad, ya tenían 5, 6, 7 ofertas, la gran mayoría de ellas por encima del valor del mercado, por encima de lo que estaban pidiendo por ella. Incluso los dueños le ponían cláusulas a los contratos donde decían que el precio de la propiedad no estaba sujeto a avalúo. Y así igual la gente seguía poniéndole ofertas a estas propiedades. Eso hizo, señor, No, dale, termina la idea, disculpa. eso hizo que la gente sobrepagara por las casas. Y estamos hablando, y quiero hacer una gran separación acá, las casas, porque ese incremento desmesurado en el precio de las propiedades se vio en las casas. Al mismo tiempo, en el mercado de los apartamentos o condominios, como lo llamamos acá, encontramos una apreciación orgánica. El mercado de la Florida en los últimos 10 años ha venido mostrando una apreciación promedio de un 6% efectivo anual. Esa fue la valorización que empezaron a obtener los apartamentos y condominios, digamos, post pandemia, entre el 2020 y el 2022. Entendiendo que en el 2020 hubo una gran desaceleración, hubo muy poco apetito con los apartamentos y una vez todas estas casas, no apartamentos, casas que se empezaron a ir y cada que salía una casa inmediatamente le entraba un contrato, no habían propiedades, la gente empezó nuevamente a buscar apartamentos y empieza esa aceleración de precio de nuevo, muy sano, muy orgánico. Juan, ¿ibas a complementar? Ve, ¿sabes qué? Es que quería como aprovechar esta gráfica en donde pues tenemos un periodo de 22 años, ¿correcto? Y está saliendo un poquito del tema, pero es simplemente para aprovecharla, para que miremos el tema de los ciclos. Miremos muy claramente el tema de los ciclos, que es que somos muy tendientes en Latinoamérica a ser cortoplacistas y estar esperando subidas o bajadas del mercado, digamos, si miramos cualquiera de estos puntos, que eso va como en un zigzag así, pero siempre con tendencia hacia arriba, los ciclos de sub y baja son de un año, o sea, pero cuando tú ya miras que es lo que nosotros, nuestra asesoría siempre está hablando de 5 a 10 años, entonces te vas a dar cuenta que
siempre hay tendencia de subida. De hecho, en los estadistas, para cuando cogemos así a largo plazo, pues cogen y tiran una línea recta desde el 2000 hasta el 2022 para poder ver una realidad en perspectiva desde afuera. ¿Y cuál es la realidad en perspectiva desde afuera? Que si tú tiras una línea recta, puedes escoger este momento donde estamos en baja, que se supone que se está corrigiendo, y si ven el final de los puntos rojos, viene en un decrecimiento, pero si cogemos la línea recta, vemos cómo en 22 años nos muestra esa alza, esa valorización del producto Estados Unidos, que tenemos que también tener muy en cuenta que estamos hablando Estados Unidos en general, pero la Florida la curva es totalmente mucho más verticalizada. Sí, de acuerdo. La tendencia es al alza. En los Estados Unidos muestra el ciclo como lo muestra, pero en la Florida la curva es ascendente incluso en este momento y lo vamos a ver más adelante. Es importante también que entendamos por qué ese decrecimiento de precio que se nos presenta en este punto. Y ese decrecimiento viene muy de la mano con el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque es que a la Fed le tocó venir a corregir el tema de las tasas de interés. Entonces empezaron a subir las tasas de interés y ustedes no son ajenos a eso. En nuestros países está pasando lo mismo y pasamos de llevar 5 años donde teníamos récord histórico de las tasas de interés más bajas del mercado a volver nuevamente a tasas promedio. Si ustedes ven esta gráfica, solamente estamos mostrando el 2022. ¿Y por qué es importante que veamos el 2022? Porque fue donde empezó el incremento. Pero ¿qué viene pasando, digamos, en los últimos 15 años en los Estados Unidos? La tasa de interés promedio ha sido entre un 6 y un 8%. Resulta que los últimos 5 años las tasas estaban entre el 2 y el 4%. Entonces, cuando en el 2022 se nos suben las tasas al 6,50 y al 7, pensamos que es que las tasas se subieron y se dispararon. Seguro sí, si la comparamos con los últimos 5 años, pero si nos vamos 15 años atrás, lo que hicimos fue volver a llegar a las tasas de interés promedio. ¿Qué ocurre con esto? Claro, la gente se asusta, para la gente de comprar, lo mismo que pasa cuando sube el dólar. ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestros clientes cuando sube el dólar? La gente dice, no, voy a esperar a ver si el dólar baja. Y cuando se acomodan y se acostumbran a la nueva tasa de interés, o perdón, en este caso, a la nueva tasa cambiaria, vuelven y abren sus puertas y vuelven y empiezan a mirar hacia acá. Pero hay un dato mucho más interesante. Ya con todas estas correcciones que estaba haciendo la Fed, lo que estaba buscando era que la inflación se diera. La inflación alcanzó a estar en el 8,6%. Hoy, el último reporte que nos arroja la Fed nos muestra una tasa de inflación del 7,4%. ¿Qué ha hecho eso? Si lo ven ustedes para los últimos meses, miren lo que lo tenemos en un periodo muy corto. Ya empezaron a bajar las tasas de interés. Entonces, ahorita que empiezan a bajar las tasas de interés, volvemos a ver nuevamente que empieza a subir el apetito por las propiedades por parte de los locales. Hay una cantidad de fundamentos económicos que entran en este cóctel. Uno de los más importantes es la tasa de desempleo. Estados Unidos en el mercado laboral es supremamente sano. Solamente para el año donde tuvimos el COVID hubo un incremento, lógico, la gente se quedó en sus casas y ¿cómo miden esto? Todas las personas en este país, no todas, pero muchas personas fueron al gobierno y se declararon desempleados. Eso hace que en las estadísticas se nos suba, como lo pueden ver ustedes acá en el pico de la gráfica, se nos suba el porcentaje de desempleo en el país. Pero solamente un año más adelante ya estábamos volviendo a niveles promedio. Y aquí voy a hablar, y me parece interesante hacer una diferenciación entre lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en la Florida y lo que ocurre en Miami. Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del 3,6%. Es una de las tasas de desempleo históricamente más bajas en la historia del país. La Florida está incluso por debajo de ese 3,6, está en un 3,2%. Y Miami está en el 1,8%. Entonces, cuando dicen que es que los precios están bajando en los Estados Unidos y que la economía y que hay recesión y todas estas noticias amarillistas que escuchamos, seguro, de manera general, en realidad puede ser lo que está ocurriendo. Pero cuando nos vamos a puntos específicos, digamos en este caso, el estado de la Florida, si lo comparamos con la gran mayoría de los otros estados,
es el que mejor se está comportando en el tema de empleo. Hay muchas más personas que hoy tienen nuevos empleos. Es el estado, uno de los estados con mayor porcentaje de personas con nuevos empleos en todos los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Hay una parte muy importante que no la traemos en la gráfica, pero que nos va a permitir Julio, entender. perdón, hay un problema con el sonido, creo que es el Sí, beat. no, pero no es conmigo. Ok. Ahí pronto, si nos pueden, por favor, la gente en el auditorio poner sus micrófonos en silencio, nos apoyaría muchísimo. Yo lo hago. ¿Y cómo hago para poner a Juan? Tengo problemas para escuchar. ¿Ahí están escuchando bien? Pero creo que se volvió. Tengo problemas para escuchar. Se escucha muy bien. Ok, perfecto. Vemos que el estado de la Florida es uno de los estados que mejor se ha comportado en el tema de empleo en todos los Estados Unidos. Es importante porque esto es lo que a nosotros nos permite empezar a diferenciar a la Florida con el resto del país. Son solamente 3, 4 estados que están por encima del 5% en este incremento de empleos. Entre ellos están Texas, la Florida y 2, 3 estados más que vemos ahí en el mapa. Pues ahí sí me disculpan, no soy tan bueno en geografía, pero bueno, ahí los tenemos también que nos muestran que son los que más verde oscuro están. Julio, y hay un punto muy importante en esto que estamos trayendo. Yo creo que a las personas que entraron a este webinar, si se les queda una información valiosa, es que sin excepción, nunca una recesión económica o los datos de caída de precios en bienes raíces nunca es generalizada. Y estamos en un problema y es porque siempre las noticias son generalizadas. Los noticieros siempre traen como Estados Unidos, recesión, caída de precios, cuando nosotros llevamos 20 años trabajando en Miami, Florida. Es un mundo aparte. Miami y la Florida no se comporta como se comporta los Estados Unidos. Incluso en la ciudad de Miami, nosotros vemos que tampoco la ciudad de Miami se comporta generalizada. Hay veces que hay barrios que cogen y se disparan en tasa de absorción y eso hace que se bajen otros. O sea, estamos montados en un balance en donde cada que un estado altera sus números, se altera otro. Entonces, si hay algo valioso para mí que debemos aprender es, siempre que escuchemos noticias, ellos generalizan porque no son expertos. La realidad es, cada que hablan de una recesión, tendrían que ir específicamente a nombrar los estados que están en recesión, y esos estados que están en recesión están alterando los números de los demás, como está pasando en este ejemplo en particular. Si ustedes ven la Florida, que no es secreto para nadie, nos están llegando 1.000 personas al día, están creando empleos, o sea, es demasiado lo que está pasando. Entonces es un contraste totalmente inverso a las noticias que vemos pues en cualquier informativo. Dale, Julio. Y eso que acabas de mencionar es muy importante y se ve muy claro en esta gráfica que están viendo en este momento en pantalla. Si nosotros vamos a ver la Florida, el mercado en general, solamente entre el 2020 y el 2021, los precios de las propiedades aumentaron en un 23.5%. Entonces diríamos, no, eso es por el COVID, sea lo que sea que haya ocurrido, hizo que de todos los otros estados de los Estados Unidos empezara muchísima gente a mirar para acá. Y hay muchísima gente llegando a quedarse en el estado de la Florida. Hoy hay un decrecimiento de inventario en propiedades en las grandes ciudades de la Florida de más de un 10%. O sea, hay muchas menos propiedades disponibles en el mercado de las que habían hace un año. ¿Eso qué está haciendo? Que el precio de las propiedades para el 2022, si en los otros estados estaban bajando, acá siguen subiendo. Pero mejor aún, si vemos al comentario de la derecha, para el 2023 todavía se espera un incremento de las propiedades de un 3.4%. Ahorita les mencionábamos que usualmente en promedio
En los últimos 10 años, la Florida ha tenido una apreciación de un 6% efectivo anual. Es lógico pensar que para el año 2023 tengamos un incremento promedio de un 3.4. ¿Por qué? Pues porque es que venimos de un incremento del 24%, donde esa corrección que debe presentarse, las propiedades no deben subir a esa velocidad de precio, es lo que hace con que los otros estados haya bajado y en este momento haya desaceleración. No es lo mismo que está pasando en la Florida. En la Florida, incluso para el 2023, estamos esperando incremento en precio. Y ese dato es importantísimo porque entonces para los extranjeros, ¿qué ocurre? No solamente está volviéndose la Florida o el dólar una manera de cuidar su patrimonio, no es simplemente poner una alcancía para ver qué ocurre, sino que sabemos que además de que podemos sacar nuestro dinero, podemos esperar una apreciación en el mercado inmobiliario. Por eso, grandes fortunas las hacen a través del mercado inmobiliario. Por eso, cada que hay una noticia de recesión, estas grandes fortunas salen del mercado bursátil y se vienen para el mercado inmobiliario. La gente se apalanca en ladrillo porque es uno de los vehículos de inversión más sólidos que existen y que han existido históricamente. Vamos a hablar en particular de Orlando, vamos a separar un poco las ciudades para entender qué está ocurriendo también en cada una de ellas y poder tomar decisiones. Muchas de las personas que nos están escuchando aquí ya invirtieron con nosotros bien sea en Miami o en Orlando, entonces nos pareció sano y justo hablar de las dos ciudades en particular, que es casi que en donde más nos enfocamos. No significa que no los podamos atender en Tampa, en Cape Coral, en Fort Myers, en Broward, pero estas dos ciudades son las que cuando nosotros nos sentamos como equipo a revisar hacia dónde tiene sentido enfocar los recursos de nuestros clientes, es donde para nosotros ha venido o tuvo sentido, yo diría desde que arrancamos en este negocio, pero desde el 2017 para acá empezó a tener un sabor especial la ciudad de Orlando. Y esta gráfica trae muchísima información, pero estos dos últimos cuadros que vemos acá en el cuadrito azul nos parece lo más relevante para enseñarles. El precio promedio de las propiedades en Orlando, Florida, de noviembre del 2021 a noviembre del 2022, o sea, si lo vemos a un año, ha crecido en un 11%. Otra vez, se supone que están depreciándose las propiedades, pero resulta que en Orlando, en el último año, han aumentado un 11%. Ahora, si lo vemos desde octubre del 2022 a noviembre del 2022, un solo mes ha crecido un 3%. Tiene muchísimo sentido. De nuevo, estamos en el año de los récords. Entonces tenemos récord de apreciación, 24 o 25% anual, pero también tenemos un récord de subida de tasas de interés en aceleración, pasar de un 3%, de un 2.8% a un 6.5% en los últimos 2 meses, 3 meses, lógicamente hace que la gente empiece a tener un poquito de cautela y empiece a mirar qué va a pasar con el mercado. Obvio, tenía que parar y bajar un poco el precio de la propiedad, pero miren lo que ha bajado. Ha bajado en un solo mes en Orlando un 3% cuando veníamos con un incremento, y voy a hablar de propiedades en general, que son el 24%. Pero cuando yo me voy a ver las propiedades vacacionales, que ha sido un enfoque que hemos tenido en los últimos 4 años, hemos tenido un incremento de precios de un 45%. Eso es demasiado. O sea que esa corrección del 3% no debería asustarnos. Creo que al contrario, es sano, no debería seguir subiendo a la misma manera acelerada en la que venía haciéndose. Y este último cuadrito también es muy interesante, porque ¿qué nos muestra? Nos muestra que hay solamente 4 meses de inventario. ¿Qué significa que solamente haya 4 meses de inventario? Un mercado sano, y los que ya han estado en este seminario ya han escuchado este concepto, pero un mercado sano es cuando todas las propiedades que tengo disponibles en el mercado, si se siguen vendiendo a la misma velocidad, se van a demorar determinado número de tiempo para absorberse. O sea, si no salieran más propiedades a la venta, se absorberían en unos meses específicos. Si esos meses de inventario están entre 6 y 9 meses, estamos en un mercado balanceado. Si esos meses de inventario
están por debajo de 6 meses, como es el caso, significa que estamos en un mercado de vendedores. Si estuviéramos por encima de 9 meses, estaríamos en un mercado de compradores. Ley de oferta y demanda. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hoy es un mercado de vendedores. En otras palabras, hay más demanda que oferta. Y como hay más demanda que oferta, pues el precio de las propiedades tiende a subir. Y eso es lo que está ocurriendo. Hoy los constructores no tienen inventario y creo que los que tienen propiedades en Orlando lo saben. No tienen, ninguno de los proyectos tienen inventario. Y las reventas, las propiedades usadas, hoy cuentan con un déficit de 55.000 viviendas anuales. ¿Qué significa esto? No alcanza la cantidad de propiedades que se están construyendo para la cantidad de gente que está llegando acá. Vamos a irnos ahorita un poco más específicos y vamos a hablar un poco del mercado vacacional. Y lo hacemos porque sabemos que mucha de la gente que nos está escuchando hoy ha invertido con nosotros. ¿Quieres tomarla, Juan? Pues sí. Ve, cuando digamos ahorita que empezaste de por qué nosotros tenemos un lógico enfoque en la ciudad de Orlando y Miami. Cuando nosotros llevamos estos 6 años estudiando este producto vacacional, lo primero que yo le digo a alguien cuando me dice, ¿por qué me estás mostrando, por qué te me estás especificando en Orlando, por ejemplo? La primero que yo pensaría, nosotros de hecho como inversionistas, lo primero que pensamos en el momento, ok, me voy a meter, porque ahora se voy a hablar de este mercado vacacional, me voy a meter en el negocio vacacional, pues creo que se cae por su propio peso la ciudad de Orlando, la ciudad más visitada del mundo. Entonces, pues definitivamente o sea, no tiene discusión. Cualquier inversionista del mundo, incluso, no es porque nosotros estemos ubicados acá, cualquier matemático, cualquier inversionista del mundo, si le ponemos las variables y le mostramos lo que es Orlando, la tendría como primera opción cuando se trata del mercado vacacional. Además de eso, el crecimiento de Orlando como ciudad está haciendo que ya no esté le pasa lo mismo que a Miami, se está saliendo de la caja de la ciudad vacacional, la ciudad de Disney. Ya no es así. Ya Orlando está trayendo todo tipo de turismo. De hecho, el americano, digamos, el turismo americano está en un crecimiento absurdo en la ciudad de Orlando desde pandemia. Gente que no tenía disponible en los Estados Unidos, de los 300 millones de americanos, es muchísima gente la que no tenía disponible visitar estas ciudades. ¿Por qué? Porque digamos que el sistema hotelero estaba basado en un público de un poder adquisitivo relativamente alto, porque es un solo castillo de Disney para todo el país y para todos los extranjeros. Entonces digamos que se pueden dar el lujo, por el tema de oferta y demanda, poner precios altos. ¿Qué hizo Airbnb? Abrió las puertas para los 300 millones de americanos. Entonces, a pesar de que estamos pasando una coyuntura, nosotros tenemos compañía de management en Orlando y estamos pasando por unos momentos donde se está bajando la ocupación y más adelante vamos a hablar de eso. Esto que está pasando con el mercado Airbnb, donde cada uno de los americanos hoy sabe que tiene disponible venir a la Florida, eso nos va a traer, o sea, va a venir con demasiada gente viniendo en los próximos 5 a 10 años. Para mí va a ser una cascada de nuevos visitantes americanos que no estaba disponible antes para ellos. Porque hoy encontramos, por esta misma dinámica de casas gigantes preparadas para este mercado, encontramos que hoy las personas están pudiendo meterse en una propiedad, visitar Orlando con $20 por persona, $30 por persona. Entonces se hizo disponible para todo el mundo. Entonces el crecimiento va a ser absurdo. Eso es lo que yo en este momento tengo para decir de Orlando, Julio. Porque sé que venimos con unos datos de decrecimiento, pero para mí lo que viene es absurdo, porque cuando nosotros mirábamos datos de los visitantes de Orlando, eran demasiados extranjeros. Y lo que está pasando hoy con el turista americano es una variable con la que no contábamos. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Una de las más importantes, creo yo, es la apreciación tan increíble que ha tenido en los últimos 4 años. Como les decíamos hace un rato, si bien el mercado en general
en la Florida y en particular en Orlando ha aumentado alrededor de un 25% anual. Estas propiedades vacacionales han aumentado en los últimos años, en los últimos 3 años, un 15% anual. Estamos hablando de una valorización de un 45%. ¿Qué ha hecho esto? Los precios por noche no han subido a la misma velocidad que han subido los precios de las casas. Y la pandemia también hizo algo. Nosotros para el 2021 tuvimos un índice de ocupación altísimo. Tiene sentido, la gente había ahorrado, la gente estaba encerrada, la gente empezó a salir de sus casas. Una vez tuvieron oportunidad, empezaron a hacerlo. ¿Y para dónde se fueron? Se fueron para el estado que estaba abierto. Todos los otros estados estaban cerrados. Entonces hoy hay un decrecimiento, sí, lo hemos notado, lo hemos sentido, pero también sentimos que es una corrección y es un aprendizaje, porque acá hay otra cosa importantísima que nos gusta mencionar. Estas propiedades vacacionales son un negocio y un negocio debe ser tratado como un negocio. Entonces ya no solamente se trata del tema del ladrillo, ya se trata de cuál es la experiencia que estás brindando, cuál es el ambiente que estás brindando. Entonces tiene muchísimo que ver la decoración, tiene muchísimo que ver la compañía de administración, tiene muchísimo que ver una cantidad de condiciones que hace que este negocio funcione o no funcione. ¿Y qué está haciendo la gente en este momento? Aprendiendo. Entonces, seguro cuando nos vamos a datos generales, vemos que hay un decrecimiento en la ocupación. Tenemos plataformas y tenemos herramientas que nos lo muestran. Pero también vamos a ver que se va a limpiar el mercado y se va a limpiar el mercado de compañías que no saben lo que están haciendo, que empiezan a afectar estos modelos estadísticos. Entonces creo que es una de las partes importantes y cabe también hablar del mercado residencial. Hoy es un gran momento para las personas que están buscando invertir en una propiedad residencial en Orlando, para hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy los constructores, con todo este tema de las tasas de interés, están dando incentivos. Ellos, voy a hablar de Lennar en específico, que es una compañía con la que tenemos muy buena relación. Es una compañía que es la constructora más grande de los Estados Unidos. Hoy saca proyectos inmobiliarios nuevos donde ellos tienen que continuar con su volumen de ventas porque son compañías públicas. Entonces empiezan a darle incentivo a sus clientes, pues porque hay este mismo déficit del que estamos hablando. Entonces nosotros cuando pensamos en nuestros clientes extranjeros, en por qué traerlos a invertir en el mercado de Orlando, en el mercado residencial, es muy fácil pensar que son propiedades que una vez las compramos y las sacamos al mercado, se van a alquilar inmediatamente. Y son propiedades que están construyendo en sectores nuevos de la ciudad, en sectores con infraestructura que están contemplando absolutamente todo. Juan decía ahora, Orlando ya no es una ciudad solamente de turismo. Hay un tema, y esto lo venimos diciendo desde el 2017 porque hemos visto el crecimiento. Hay un tema de crecimiento en el área médica, hay un tema de crecimiento en el área de tecnología, hay un tema de crecimiento en el área de aeronáutica, en lo que tiene que ver con la NASA y con ¿cómo se llama la de Elon Musk? Siempre se me olvida, SpaceX. Entonces hay una cantidad de personas que están llegando a quedarse en Orlando, siendo la ciudad con mayor crecimiento poblacional de los Estados Unidos, pero más importante que eso, es que la gente que está llegando con niveles de ingresos mucho más altos que los que tenía la ciudad de Orlando anteriormente, que estaba basada solamente en el tema del turismo. Y eso hace que siga siendo una ciudad supremamente apetitosa. Son las dos ciudades al lado de Jacksonville, en la Florida, que están teniendo mayor apetito por los inversionistas y mayor apetito por los locales, llamemos locales a las personas de los otros estados que están llegando a quedarse a vivir acá. Entonces, creemos, vamos a seguir estudiando el mercado de Orlando y conforme vayamos encontrando propuestas importantes, propuestas interesantes, con fundamentos económicos interesantes, seguramente se las vamos a estar presentando. Cuando encontremos un producto que tenga sentido, vamos a tenerlo disponible para ustedes. Es importante acá decirles, nosotros no representamos vendedores, nosotros representamos y asesoramos compradores. Entonces tengan la seguridad de que cuando les traemos un producto a la mesa, es un producto en el que confiamos. Juan. No, iba a decir que porque hoy definitivamente, digamos, el flujo de caja en estas propiedades vacacionales, vos dijiste, tuvo un aumento importante de precio y el valor de las rentas no sube a la misma velocidad, pero sí están totalmente relacionados. Siempre el aumento de valor va a tirar para arriba el de renta, eso van totalmente relacionados. Entonces, ¿cuál es el tema?
Hoy, a pesar de que se bajó el flujo de caja, yo como asesor le sigo diciendo a mi cliente, vamos por lado derecho, porque esa bajada de flujo de caja es por aumento de valor de propiedad. Seguro vamos a tener un tiempo aporreados en flujo de caja, pero esa valorización nos va a compensar totalmente un tiempo este tiempo que estamos pasando. La valorización de la propiedad no lo va a compensar. Yo sé que uno solo lo ve cuando lo vende y que de seguro solo es cuando se venda, pero está totalmente compensado. Yo no sé cómo es que el mercado siempre busca la manera de compensarse algo con otro. Es como cuando, Julio, nos metemos en esas propiedades usadas en Miami, en Orlando, de hecho, que uno le saca mucho flujo de caja, pero que al final viene un cambio de techo que termina regulando el ingreso. Lo mismo va a pasar con esto. Esta especialización eso sí, tenemos que estar muy alineados en que estamos en un negocio y si no hacemos lo que requiere, vamos a quedar con porcentajes de ocupación menores. Vamos a quedar con porcentajes de ocupación menores, pero si estamos preparados y estamos asesorados por las personas como nosotros que les estamos diciendo, hey, tenemos que manejarlo como un negocio, tenemos que estar a la altura, porque ahí vamos a pasar. De hecho, nos vamos a salir de los números del Airbnb, en donde los porcentajes de ocupación del Airbnb son de 70, pero cuando pasamos a los porcentajes hoteleros ya estamos hablando que van por encima del 80. Y no es esa no es la promesa que vendemos, porque ya sabemos que depende de ti, pero sí te estamos dando la información. Es compra la propiedad y ahora monta el mejor hotel de toda la comunidad, que si lo montas vas a tener ingresos extraordinarios. Entonces sí ya empieza a depender de la persona, ¿no? Correcto. Vamos a hablar ahora un poco de lo que está ocurriendo en Miami. Resulta que Miami, para los que han estado escuchando estos últimos webinars, ha venido cambiando de cajita, ha venido cambiando de contexto. Hoy Miami se ha convertido en una ciudad global. Hace unos años decíamos, Miami va a ser el Manhattan del Sur. Resulta que ya ocurrió. Ya hoy, el centro de la ciudad de Miami ha hecho que haya un cambio drástico en lo que ocurre ya en Miami en general. Todo lo que está ocurriendo en Miami nos lleva a pensar que hoy la ciudad está por lo menos un 30% más barata de las ciudades con las que nos tenemos que comparar hoy en día. ¿Y qué es lo que ocurre acá? No solamente son los eventos, no solamente son las compañías que están llegando, no solamente son todas estas personas que se están viniendo a vivir a la ciudad. Acá vemos en la próxima gráfica que tenemos todos los eventos que se presentan en la ciudad de Miami. Es una de las ciudades con más eventos a nivel nacional. Art Basel movió 300 millones de dólares en tan solo una semana en solamente compra de arte. Ultra, el Miami International Boat Show, la Fórmula 1, todo esto que ustedes ven en pantalla trae muchísimo dinero a la ciudad, trae muchísima gente, trae muchísimo turismo. Y eso hace que la ciudad se haya puesto en el ojo de todo el mundo. Hoy, ahorita con el tema del mundial, ya estamos ahorita a 2 días de la final. A propósito, espero que le estén haciendo todos Fuerza Argentina, que por lo menos yo le estoy haciendo Fuerza Argentina. Pero ya para dentro de 4 años, Miami es sede principal para el mundial. Entonces, de nuevo, vuelve a estar Miami en los ojos de todo el mundo. Eso ha hecho que haya un crecimiento increíble, absurdo de la ciudad. Hoy yo quiero hacer una nota con este tema del mundial. El tema del mundial, digamos, los inversionistas más evolucionados que tienen muy claro que una inversión es de 5 a 10 años, De hecho, informes de muchos futbolistas y todos los del gremio del fútbol en estos últimos años comprando propiedades. ¿Por qué? Porque ese año del mundial cambia los números de una propiedad cuando la estamos mirando a 5 años, por ejemplo. Si mi propiedad la miré a 5 años, pero entre esos 5 años está el 2026, que cualquier propiedad que compremos en este momento va a tener dentro de sus 5 años, de sus 5 a 7 años para poder pensar en una salida, va a tener ese 2026 ahí metido. Entonces, hace que cualquier inversión que hagamos en este momento, mirada para los próximos 5 años, tengan un evento que revienta los números por donde lo veamos. O sea, que nos va a dar un año que nos va a alterar totalmente los números de los 5 años completos.
Entonces, eso pues yo no sé si se alcanza a entender, pero cambia totalmente la matemática de una propiedad, por lo menos para los próximos 5 años. Después se va a volver a regularizar, pero va a suceder. Además, también pasa algo, que el último año de los mundiales se aumenta una compra de propiedades muy alta porque es gente que no fue proactiva, sino que ya son reactivos, que empiezan a rentar para subarrendar y compran para rentar para el mundial. Y sube el valor de las propiedades absurdamente. Eso lo digo porque lo estudié en mundiales en las ciudades donde era. Entonces no es un supuesto por una bola de cristal, no, es un histórico que se puede ver en cada país donde hubo un mundial. Entonces es una matemática demasiado simple de por qué la importancia de hacer una inversión en este año de mundial en una ciudad como Miami, que es sede. No, otra cosa. Y Orlando. Entonces ustedes mezclan el tema turístico, el tema de eventos, el tema de la cantidad de gente que está llegando a quedarse a vivir en la ciudad de Miami, y detrás de toda esa gente, todas las empresas que están llegando a quedarse. Acá estamos viendo instituciones financieras que son las más importantes del país. Tenemos a Blackstone, tenemos a Goldman Sachs, tenemos a Nasdaq, tenemos Citadel, tenemos Elliott. Y eso de la mano de un gran trabajo que está haciendo el alcalde de Miami, que se está trayendo a las compañías de tecnología. Hoy la escena tecnológica en Miami es la ciudad número 1 para nuevas empresas tecnológicas. Hay más de 122 empresas nuevas y emergentes que se acaban de crear en esta ciudad o acaban de llegar a esta ciudad. Y eso está trayendo muchísima inversión. Infraestructura, de nuevo, es una ciudad con 127 años, una ciudad que ha sido pensada en conectividad. Hoy ya tenemos un tren que para marzo de este año, no estamos hablando de 5 años ni de 10 años, estamos hablando de que para marzo del 2023, ya este tren que ven en pantalla, que es el Brightline, está llegando al aeropuerto de Orlando. O sea, van a poder salir desde Downtown Miami y para marzo van a poder llegar hasta el aeropuerto de Orlando. Y a finales del 2023 ya va a estar llegando directamente a Disney Springs. Entonces, conecta dos ciudades, con Orlando con 83 millones de turistas que van a poder tener la posibilidad de venir hasta Miami a tomar cruceros, a museo, ópera, ballet, teatro, y de la misma manera la gente que quiere llegar a Miami y que se va a ir un par de días para Orlando. Empieza a ocurrir una cantidad de cosas. Y en el tema de tecnología también vemos infraestructura. Hoy Flagler, hoy Downtown Miami se está convirtiendo en el nuevo Silicon Valley. Hay más de 700.000 pies cuadrados de infraestructura para recibir a todas estas compañías de tecnología. Toda la calle Flagler, que es lo que tenemos digamos, a un lado de Miami, y aquí no puse la gráfica, pero bueno, la Flagler es la calle principal, la están diseñando para recibir a todas esas compañías. En los últimos años ha venido habiendo un crecimiento de compradores internacionales en la ciudad de Miami de un 25%, mientras que nacionalmente ha venido decreciendo un 8%. Entonces, de nuevo, cuando miramos a Miami dentro del contexto que lo teníamos antes, que era comparándolo con Orlando, con Tampa, con el Miami del pasado, pues vemos a Miami como que estuviera en sus precios más altos. En realidad no, en realidad lo que está ocurriendo es que hoy Miami se está comparando con New York, con Connecticut, con Los Ángeles, con San Francisco, con Chicago, con París, con Singapur, con Hong Kong, y estamos 30% por debajo en precio. Entonces, para empezar a darle un poquito de cierre a la conversación, ¿hay una desaceleración o hay una estabilización del mercado? Para el 2023 hablo. ¿Estás ahí? Bueno, la voy a traer yo. Más que una desaceleración, es una estabilización. Les decía ahora, debemos separar los mercados que tenemos en este momento. Seguramente en el mercado de las casas hubo un incremento desmesurado. Y esas casas van a tener que regresar a su precio normal. ¿Qué está pasando con los condominios? ¿Qué está pasando con el mercado de lujo? Son propiedades que hoy siguen aumentando de precio. Van a seguir llegando personas. Sigue incrementándose la demanda. Va a seguir incrementándose para el 2023.
¿Por qué no va a haber un aumento en la oferta de propiedades? También es muy lógico. Mírenlo de esta manera. En la burbuja inmobiliaria, muchísima gente perdió las propiedades. Y al igual que en sus países, acá también tenemos nuestro data crédito. Todas esas personas que perdieron propiedades en el 2000, entre el 2005 y el 2008, por 10 años, no pudieron comprar propiedad. O sea que estamos hablando que los locales entre el 2000, pudieron empezar a volver a comprar entre el 2015 y el 2018. Esos locales, al igual que los extranjeros que empezaron a comprar a partir del 2015, empezaron a comprar con tasas entre un 3, 4, diría 5% en el peor de los casos, efectivo anual. Yo hoy con el aumento de propiedades, si soy dueño de una casa, ¿tendría sentido para mí vender mi propiedad para salir a comprar hoy una propiedad con tasas de intereses más altas y con precios por encima de lo que deberían estar si yo voy a comprar una casa? Les hablábamos ahora del incremento del 24%. No tiene sentido, no tiene sentido y nos lo está mostrando el mercado. Hay una gran demanda por propiedades y no hay una oferta para ellas. O sea, hay un déficit de propiedades en este momento. Incluso las propiedades que están construyendo en Miami tampoco alcanzan para la cantidad de gente que está llegando. No alcanzan. ¿Va a haber un incremento de la demanda? Va a seguir el incremento de la demanda. ¿Por qué? Por todo lo que está ocurriendo. Hay más de 9.000 millones de dólares en inversión en infraestructura. Hay muy pocas propiedades disponibles en este momento y no van a salir propiedades en este momento al mercado. No van a salir porque no hay de dónde. Julio, ahora que nombras ese punto de los 9.000 millones de dólares, Ajá. digamos que mi función en Wise desde que llegué hace los 10 años es como estar en esa matemática mirando cada uno de los zip code para ver, primero lo que miro es como la tasa de absorción, que es de lo que Julio está hablando, de el déficit de viviendas que está presentando la Florida. Yo lo miro digamos, en espacios pequeños, sí, digamos barrio por barrio, ¿cierto? Pero hoy, mirándolo de esta, digamos barrio por barrio, cuando lo miro barrio por barrio, falta con, ¿cómo se dice? Basta con que en una cuadra hagan una mejora de $20.000 en una casa para que el efecto sea la teoría del caos inversa, que el vecino del frente entonces hace una mejora, que entonces empieza, nosotros eso mismo se nos dispara una alerta. Cada que teníamos un barrio con una tasa de absorción supremamente alta y que empiezan a hacer una mejora, es una alerta para nosotros intentar poner nuestro dinero, comprar propiedades y ganarnos esa valorización que se proyecta. Ahora, cuando vemos 15 cuadros de downtown a la redonda, o no sé, digamos no 15, ¿no? Pero es muy poco espacio a la redonda, con una inversión de 9 billones de dólares, no sé si es la cifra, son 9.000 millones. Son 14 cuadras, 9 billones de dólares, 9.000 millones de 9 billones de dólares es matemática simple. ¿Qué pasa? Esa iluminación, esos landscaping, todo lo que hacen ahí, hace que cada uno, hasta el propietario independiente, mejore su local. Todo mejora. Entonces, después de esa inversión, que se van a demorar unos añitos levantando todos esos edificios, en este momento, cuando, no sé si pusimos la diapositiva donde tenemos, no sé, 17 puntos en construcción en el downtown, cuando todo esté terminado, yo que llevo ese estudio matemático barrio por barrio, sector por sector, no hay manera matemáticamente de que vaya a haber un decrecimiento. O sea, lo único que va a haber es aumento, 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 y no hay forma. Me lo pueden mostrar en el noticiero que sea, que si está la recesión más impresionante del mundo. ¿Qué vamos a hacer con 9.000 millones ya metidos, ya en construcción, terminados, todo espectacular en el sector? O sea, no hay manera de que mi matemática me esté mostrando errores. Es lo que es. Adelante, Julio. O sí la hay, pero por eso debes saber asesorarte. Correcto. Hay áreas geográficas, hay ciclos, hay momentos, y mientras ustedes vean estas inversiones a largo plazo y sepamos dónde estamos poniendo nuestro dinero, no hay manera de equivocarnos. No hay manera de equivocarnos y hemos venido haciendo un excelente trabajo. Por eso dijimos al principio y lo vamos a repetir al final. Nuestro trabajo es cuidar patrimonios.
Nosotros cuidamos el dinero de nuestros clientes como nuestro, es nuestro portafolio de inversiones. Hay oportunidades para el 2023, muchísimas. Hay que saber en qué. ¿Quién va a salir a vender? Esto no es, cuando tú no eres vendedor, no eres vendedor. Así la acción si hablo del mercado bursátil, si la acción sube o baja, tú pierdes plata es cuando tú vendes. Si no es tu momento, si no requieres vender, si no tienes una necesidad personal y tienes una meta definida con tu inversión, no tienes manera de perder. Nuestras familias, nuestros inversionistas, nuestros amigos, nuestros clientes han venido haciendo inversiones sólidas, inversiones que funcionan y han venido cuidando su patrimonio. Esta funciona de manera perfecta como ese plan B de cuidar nuestro patrimonio. Así que no es sino abrirse a las posibilidades, que eso es lo que nosotros hacemos. Abran un espacio con nosotros, que con muchísimo gusto les estaremos mostrando lo que nosotros estamos viendo. Enero del 2023 también tiene agenda para Wise. Entonces, tenemos nuevamente Congreso Inmobiliario presencial en la ciudad de Medellín, tenemos Congreso Inmobiliario en la ciudad de Cali y seguramente para la primera semana de febrero tendremos Congreso Inmobiliario en la ciudad de Bogotá. ¿Qué llevamos? No llevamos productos, llevamos información y basado en una conversación privada con cada uno de ustedes, nos sentamos a entender cuál es su meta de inversión, cuál es su presupuesto. Y con esto, nosotros le traemos un producto que a usted le funcione, porque todas las familias son un universo diferente. Y además, queremos contarles que tenemos una nueva sede en Medellín y también vamos a tener la inauguración de la oficina para enero del año entrante. Como les decía ahora, nuestro propósito es, y no me voy a cansar de repetirlo, cuidar patrimonios, cuidar de familias. Les voy a poner un momento en pantalla, no sé qué le pasó al computador, ahora sí, les voy a poner en pantalla un código QR, no sé si tiene alguien alguna pregunta, ya vamos a mirar. Bueno, muy importante que sepan que para yo no sé si estamos aquí conectados, yo creo que sí, que para la inauguración es en enero del 2023 de la oficina, pero la oficina ya está activa en Medellín, que quiere una cita personalizada, presencial, estamos listos para atenderlos. Lógicamente las citas por Zoom también están disponibles para el que no esté en Medellín, pero pues ya, el que quiera tener aquí, venir presencial y visitarnos y conocernos y tener esa tranquilidad, pues ya estamos aquí. Entonces no es sino que nos contacten, ahorita les van a poner aquí en el chat precisamente esa vía de contacto. Julio, ¿estás por ahí? No, creo que se congeló, pero aquí tienen el QR en pantalla si lo están viendo. Ese es el QR de que Chile. Es el QR de nuestro link, ahí les va a arrojar al contacto de WhatsApp, pueden ver el brochure actual con el portafolio actual de todos los proyectos, el link de inscripción a los próximos webinars y bueno, toda la información que necesiten, ahí está en el QR o en el link que ven también en pantalla. Perfecto. ¿Cuál es la fecha del próximo webinar? Entonces, Chile, eso ya es para enero, ¿no? Sí, sería para mí. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta en particular, pues este es el momento. Ya nos pasamos de la hora 2 minuticos, pero pues estamos abiertos a preguntas si alguien tiene alguna duda. Ok, creo que no hay ninguna duda. A ver, las cosas de... Bueno, les agradecemos mucho que se hayan sacado su tiempo para acompañarnos hoy. Ya saben que siempre, cada jueves, traemos información de valor, información que sí, o sea, es lo que estamos trabajando todo el día, lo que estamos estudiando, eso es lo que traemos, como el día a día de nuestro trabajo. Entonces, pues seguro si eres un inversionista le vas a encontrar valor. Así que sigue conectado con nosotros, con ese QR que les enviaron, pues ya saben, ahí está toda la información, cuándo son los webinars, cómo me inscribo, cómo contacto por WhatsApp, si quiero una cita personalizada
esta semana mismo. Entonces, pues, quedamos conectados. Sile, entonces vamos a terminarlo. ¿Listo? Tú eres la host. Perfecto.